Un noble flamenco, miembro de aquella corte nómada, dijo: lo mejor del mundo, España. Lo mejor de España, la Vera. Lo mejor de la Vera, Jarandilla. Lo mejor de Jarandilla, la bodega de Pedro de Acedo de la Berrueza. Allí quisiera que me enterraran. Hoy Jarandilla, capital cultural de la Vera, es una población moderna, bien comunicada, que celebra la estancia del emperador con actos culturales y rutas camineras. La corte bebía y se hastiaba en la impaciencia de la espera. Gonzalo Correas recomendaba que el vino tinto fuera de Cuacos, el blanco de Jarandilla, el clarete de Pasarón y que de Jaraíz cualquier caldo era bueno. Bondades comprobadas hoy, pues excavaciones efectuadas en las cercanías de Villanueva de la Vera ponen de manifiesto la antigüedad del vino en la Vera. Una tradición que llega hasta nuestros días, rescatando el sistema artesanal de elaboración del vino de pitarra, elaborando aguardiente de orujo y todo un abanico de licores y caldos afrutados conforme a las fórmulas y recetarios caseros. El fiel Quijada trataba de incentivar el ánimo del dueño del mundo. ¿Cómo se compaginará ese paraíso terrenal con la ascética jerónima? En la Vera, señor. El geógrafo Estrabón ubicó los Campos Elíseos, paraíso final de dioses y hombres justos. ¿Es cierto entonces lo de las truchas gigantes y lo de toda clase de caza, racimos de uvas con granos como nueces? Estamos, señor, en una tierra de mucha leyenda e historia. Es comarca tejida de calzadas romanas, con puentes y castillos medievales. Mirad, en sentido contrario al camino que seguiremos hacia Yuste, hay pueblos de singular importancia. Aquí cerca está Losar, que es un lugar dedicado a los trajines del comercio de lanas y telares con la vecina Béjar. Luego, Robledillo, afamado por sus quesos de cabra. Viandar, que parece ser un pequeño y hermoso laberinto de calles y rincones. Talaveruela, que dicen rebosa de naturaleza. Importante es Valverde, donde conservan en la celebración pasional de Semana Santa el viejo rito de los empalaos. Y tiene 2 centurias, y más, pues parece estar su origen en las tradiciones de los primitivos pueblos guerreros que por aquí vivieron y pelearon. Luego están Villanueva, con un hermoso caserío, como corresponde a estos tiempos, y Madrigal, donde dicen que el agua fluye por unos campos que se mantienen casi verdes todo el año. Vuestras palabras, viejo amigo, traen cierta ilusión a mi desgana. He pisado tantos escenarios cortesanos que me seduce ese convento perdido donde haré memoria. Por aquí, el campo huele, señor, a tomillos y mentas de alfombras procesionales.
16 de enero del año 1557 llegaron los ducados sevillanos y la comitiva partió de Jarandilla a Yuste. Llegaron a Aldeanueva de la Vera, que era y es como otros pueblos de por aquí de fundación medieval. En sus calles, que aún conservan un cierto aire misterioso de otros tiempos, se levantan típicas construcciones veratas. Hoy, como tantas otras poblaciones de la comarca, se ha hecho famosa en el mundo por su pimentón, que se presenta con denominación de origen protegida Pimentón de la Vera. A su paso por Cuacos, los vecinos recibieron al dueño del mundo con vítores y presentes. Carlos les advirtió que ya no podía repartir prebendas porque no era más que un hombre. Se resignaron los villanos, pero no entregaron sus obsequios. Desde entonces, el nombre de Cuacos, declarado hoy conjunto histórico-artístico, quedó inexorablemente unido y para siempre al del emperador, al que cada año recuerda. En el nombre del emperador ha surgido una importante industria del sector de servicios que cuenta con hoteles, casas rurales, campings y variados restaurantes. Cerca, como quien dice a unos pocos pasos, quedaba y queda Garganta la Olla, que algunos, y sobre todo el romance, hacen patria de la Serrana de la Vera. Sigue siendo pueblo de calles estrechas, de casas con rezume medieval, con balcones de madera y puertas tinteladas. Una arquitectura popular de adobe y castaño. Guarda fama y atesora historia la Casa de las Muñecas, por tener dos como emblema de su función de mancebía. Dicen que Carlos, durante su estancia, hacía la vista gorda al lenocinio, y aún otros opinan que se construyó por iniciativa del propio emperador para satisfacer el rijo de la soldadesca. Garganta la Olla, conjunto histórico-artístico desde el año 1978, es hoy un pueblo museo volcado fundamentalmente al turismo. A un paso también Jaraíz, el foco industrial y comercial de la comarca, además de su población más grande. Tiene aquí su sede el Consejo Regulador de la denominación de origen Pimentón de la Vera. Categoría de excelsas adquieren sus truchas, su cuchifrito y el moje de peces. Cualquier momento del año es bueno para degustar tan preciados manjares, pero especialmente en el mes de agosto, cuando se celebra la fiesta del tabaco y el pimiento. Torremenga y Collado están muy cercanos a Jaraíz. Y Pasarón de la Vera se asienta en un lugar al socaire de los vientos del norte que embisten desde las muy próximas sierras de Gredos y Tormantos. Más allá quedan Tejeda, Arroyomolinos y Garguera, donde ya empieza a mandar el llano. La antigua cultura verata se conserva resguardada en un acervo popular que hasta hace no mucho se recordaba en las veladas familiares. La Vera vive desde siempre a su ritmo bajo la protección y el influjo de la Sierra de Gredos. Por la llanada discurre el río Tietar, la arteria vital por donde corre la riqueza de la comarca.
Entre bosques y arroyos aparece el monasterio de Yuste como un tesoro escondido. El aire llega de la sierra con aromas de resina, olor a piedras calientes, perfumes a tomillo, encinares y alcornocales. En el monasterio fue recibido Carlos V solemnemente en una iglesia resplandeciente de flores y luces votivas. Y los alabarderos destruyeron sus armas en gesto teatral cargado de simbolismo. Carlos llevaba consigo la paz una vez que había renunciado a la espada. Concluido el solemne recibimiento, tomó posesión de su casa. Un viejo poema la describió así: grande celda para un fraile, corto albergue para un César. Fray Prudencio de Sandoval escribió que Carlos vivió tan pobremente que sus aposentos más parecían propios para la soldadesca. Otros refirieron que Carlos vivió rodeado de lujos burgueses. Desde el mirador podía pescar en un estanque, o si lo prefería, desde una barca, por ser el agua suficiente. Muebles de cuero y nogal y silletín de cuero para descanso a su pierna gotosa. Por todas partes, almohadas rellenas de plumón de ganso, y calzaba zapatillas de suave paño forradas de plumas. En las estancias se quemaba incienso. Paseaba en una mula de dócil tranco y para montarla se le había construido un poyo cercano a sus habitaciones. Y había un cuidado jardín para los perdidos pasos melancólicos. E hicieron fama sus comidas pantagruélicas porque, de cualquier lugar de España, le acercaban delicadezas que cebaban su gula. Un biógrafo refirió que llegaban al monasterio mulas con ostras, lenguados y langostas del Atlántico, bogavantes del Mediterráneo, foie gras y salmón ahumado de los Países Bajos. Sobraban los alimentos y los frailes lo agradecían, hasta que llegó el visitador de la orden para prohibir unos regalos que favorecían la molicie. Cumplido el primer aniversario de su estancia, decidió Carlos profesar, solo simbólicamente, en la orden jerónima. Quiso, pero siempre quiso a medias, este Hamlet flamenco que se llegó a Extremadura a preparar su muerte sin renunciar al disfrute de la vida. Deseaba salvar su alma sin martirizar más su cuerpo. Quería ser asceta, pero se le escapaba la vena dionisíaca. Carlos maduró una humanidad castiza, familiar, una vez que el emperador cedió su rango a la persona. Difuminados ya los protocolos que le mantuvieron tantos años midiendo cada paso, cada gesto y cada palabra, Carlos se tornó doméstico y disfrutó tratando con el panadero, el barbero, el fraile del coro, el relojero, y las relaciones con aquel mundillo las empapó de cercanía. Habló con su confesor, el padre Juan de Regla, sobre sus lunares carnales y se atrevió a pronunciar el nombre del bastardo Jeromín.
El confesor encareció a Carlos se despreocupara de aquella culpa temporal y apurgada, y se ofreció como intermediario para que Felipe II se alegrase con la noticia de un hermano. Y añadió que el Cid, gran héroe nacional, también fue engendrado fuera del matrimonio, y su espada, señor, la más católica de su tiempo. A Carlos, esta conversación le trajo paz, pero también acrecentó sus deseos de verle. Cuentan historias que algunas tardes el melancólico padre se acercó en mula hasta Cuacos, donde residía, y buscando una lejanía suficiente, observó los juegos del bastardo con la chiquillería. Hasta que un día, Jeromín, el futuro Juan de Austria, vencedor en Lepanto, fue conducido hasta el monasterio, y Carlos devoró al niño con ojos turbios por la emoción. Meses y medio disfrutó Carlos de Yuste. Se recuperó bastante de la gota y de las almorranas que un lugareño atemperaba con jugos de hierbas serranas, pero no de su desgana por las cosas. Una tarde, encareció le llevasen un cuadro con la oración del huerto y otro referido al juicio final. Los miró ensimismado y dijo: malo me siento. Se preparó para morir deseando cumplir con la caridad cristiana, y tal vez, para compensar tanta muerte en defensa de la catolicidad, demandó de ésta un gesto piadoso: quemar largas listas de inculpados que irían a parar a la justicia ordinaria. Desde Yuste, el arzobispo Carranza escribió a la princesa doña Juana, refiriéndole los pormenores de la muerte del César el 21 de septiembre del año 1558. 3 días duraron los funerales. Quijada prohibió, en presencia del augusto muerto, que nadie tomara asiento. Fue enterrado bajo el altar mayor de la iglesia del monasterio hasta que, años más tarde, sus restos y los de Isabel de Portugal fueron trasladados por Felipe II al monasterio de El Escorial. Ciro Bayo habló de Carlos en El Peregrino Entretenido. Un hombre entre loco y héroe, un Quijote imperial. Un hombre empeñado en establecer la monarquía universal, que todo lo veía a través de este prisma fantástico. Nació duque de Borgoña, fue rey de España, llegó a emperador de Alemania, y ni fue valón, ni español, ni tudesco. El recuerdo de la presencia del emperador en Yuste es motivo de orgullo para Extremadura, que toma una posición privilegiada en la historia de Europa. Es además un recurrente cultural y viajero, y una fuente de desarrollo para bastantes de los pueblos beratos que encuentran en la figura del César la inspiración para festejos y ocios. Oigo vientos silbando por
las iniciativas más importantes surgidas en esta tierra al filo de la estadía del emperador está la creación de la Fundación Academia Europea de Yuste, constituida en abril del año 1992. Una iniciativa surgida, como se dice en su acta fundacional, del deseo de revalorizar la estrecha vinculación del monasterio de Yuste con la vida y la muerte de Carlos V. Si el monasterio es un símbolo de meditación y recogimiento, y día a día se agiganta la significación histórica del último emperador de Europa, la labor que al auspicio de su figura promueve la Fundación adquiere una sólida resonancia extremeña, española y europea. Carlos cerró en Yuste el último capítulo de su historia personal, al tiempo que dejaba abierto un proyecto europeísta que, si por una parte constituyó el plan más acabado de unificación de la cristiandad durante la Edad Media, por otra fue la idea de un cosmopolita que rigió pueblos tan distintos en sus lenguas y costumbres como eran belgas, holandeses, alemanes, italianos, castellanos y aragoneses. Si algunos han hablado del fracaso del proyecto carolino europeo, otros, como el profesor Fernández Álvarez, dan cuenta de la imposibilidad de realizar ese sueño épico en las circunstancias del siglo XVI. Por ello, la Fundación Academia Europea de Yuste, hoy, siglos después, se propone revitalizar e irradiar desde Extremadura el europeísmo, el dinamismo y las expectativas que Carlos V atesoró en la paz de este monasterio extremeño. Les